Buenas noches, colegas. Soy el ingeniero Walter Guamán. El tema que presentaré es gestión de proyectos en la industria naval peruana, aplicabilidad y problemática. El contenido de esta presentación está dividido en 4 partes: introducción, alcances del presente tema, aplicabilidad y problemática, donde veremos un caso práctico, y conclusiones. Quisiera empezar dando un vistazo a un estudio que se hizo en 2016 a cargo de la Universidad de San para poder entender y conocer la madurez de la gestión de proyectos en el Perú. Los datos que se utilizaron para esta investigación fueron referente al sector económico de las empresas. Muchas empresas fueron de servicios, construcción, energía y minas, finanzas. Ahora, el rol de los encuestados eran gerentes de proyecto, ejecutivos, consultores y gerentes de otras ramas. Otros datos que se utilizaron para esta investigación fue la cantidad de proyectos que manejan las empresas al año, la facturación, y muchos indicadores. Ahora, ¿qué se obtuvo de este estudio, no? Se pudo ver de que las empresas, para poder llegar a conocer el estado de su proyecto, generalmente se guían de los reportes del cronograma. O sea, en las reuniones se fijan bastante en el cronograma. También le dan énfasis a los reportes del costo, de riesgo, ¿no? Todos los que se ve acá en esta tabla. Pero uno de los resultados más interesantes fue el tema de las desviaciones. Por ejemplo, lo explico. Desviaciones referente al tiempo. O sea, si un proyecto tenía una estimación de 100 días, había una desviación. Cuando se entregaba el proyecto, muchas veces se cumplía como muchas veces no. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en la línea inferior, donde vemos un porcentaje, un cuadrado azul 0%, uno naranja 1,25%, esto indica las desviaciones. ¿Qué significa? El cuadrado azul significa que ha habido 0% de desviación. El naranja ha habido una desviación de 1 a 25%, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que referente al tiempo, el 9% de los proyectos de las empresas 9% no presentaban desviación, o sea, eran entregados a tiempo. Pero hay un 54% de proyectos que presentan de un 1 a 25% de desviación. O sea, si estamos hablando de un proyecto corto de 100 días, este se extendía hasta posiblemente 25 días más. Ahora, con referente al costo, es la misma idea. Vemos que el 53% de los proyectos presenta una desviación de un 1 hasta 25%, pero acá aparece un indicador más. El azul fuerte que vemos acá, un 2%. ¿Qué significa esto? Que hay una desviación mayor al 100%. ¿Qué significa? Que el costo muchas veces se duplicaba. Era un valor al doble de lo planificado. Si costaba $1 millón, podía llegar a costar el doble. Lo mismo sucedía con el alcance, la calidad y la satisfacción. Como vemos acá que la franja dominante es la naranja, ¿no? Que hablamos de una desviación de 1 a 25%. Hay desviaciones, así como también se está dentro del planificado. Pero debemos ver una manera de poder reducir esas desviaciones. Ahora, ¿qué cosas son las que lo causan? Eso también fue parte de los resultados. Las razones por las que se desvían los proyectos, la que encabezaba la lista es una inadecuada estimación del tiempo, ¿no? Muchas veces no se conocía el alcance o los requisitos y debido a esas razones no se hacía una adecuada estimación. Cambios mal gestionados, ¿no? Los cambios adicionales que se presentaban en el camino tal vez eran mal gestionados, no se liberaban a tiempo, no se procedían a tiempo y muchas razones, ¿no? Una inadecuada seguimiento y control, una inadecuada gerencia de proyectos, ¿no? Estas son las razones por las que llegamos a tener ese tipo de desviaciones. Áreas de conocimiento. Una parte importante de este resultado fueron las áreas de conocimiento. Se identificaron qué áreas de conocimiento las empresas se enfocan cuando elaboran una metodología de gestión de proyectos. Por ejemplo, vemos acá que la mayoría de empresas se enfoca en el tiempo, alcance y costo, ¿no? Que es lo que siempre hemos escuchado y lo que es más conocido. Pero descuidamos 2 puntos muy importantes, que es la gestión de comunicaciones y la gestión de los interesados. El comunicar, el transmitir la información necesaria, la transparencia hacia el cliente, ese es un punto que muchas veces se descuida. Y también va de la mano con la gestión de interesados, ¿no? Identificar a las personas que están involucradas, a todos los interesados que se van a ver influenciados positivo o negativamente por el proyecto. Ese es algo muy importante.
Ahora sí, como punto número 2 tenemos el marco de referencia, ¿no? Lo que anterior vimos fue un panorama de cómo están los proyectos en el Perú. Si bien es cierto no son referentes a nuestra área naval, ¿no? Pero conocer el entorno nos permite saber en qué camino o qué rumbo estamos. Ahora, referente a los proyectos, estos presentan un enfoque debido a la incertidumbre que se presenta, ¿no? Si son proyectos conocidos, tienen poca incertidumbre, ¿no? Poco o baja. Pero si son proyectos nuevos, que tal vez técnicamente no tenemos la experiencia en ello, o no conocemos exactamente sus requisitos, estamos hablando de un grado de incertidumbre alto, ¿no? Por ejemplo, acá en la gráfica, ¿no? Cuando vemos que la incertidumbre es baja, se le conoce como sencillo, pero yo prefería decirles definible, ¿no? O sea que se puede definir, se puede hacer una estimación muy cercana, se conoce. Pero cuando estamos hablando de proyectos con más incertidumbre, estamos hablando de proyectos complicados o complejos, ¿no? Que estamos en esta zona. Para los proyectos que conocemos, los que tenemos experiencia, que ya hemos visto, que tenemos personal calificado para ellos, se les puede gestionar como venimos haciéndolo hasta ahora, ¿no? Siguiendo los parámetros, haciendo una estimación adecuada, ¿no? En base al histórico que manejamos. Pero para los proyectos complejos hay un enfoque, ¿no? Hay una gestión de proyectos ágil que se conoce. Es un enfoque diferente. No es que tenga herramientas nuevas o cosas nuevas, más que nada es la manera como hacemos la gestión, ¿no? La forma como involucramos al cliente, a los interesados, la manera en que demostramos de que estamos entregando valor constantemente, ¿no? Por ejemplo, veamos esto, ¿no? Por ejemplo, a una empresa, a un astillero que tiene experiencia construyendo barcazas, se le pide que fabrique una barcaza más, ¿no? Obvio que tiene experiencia tanto tecnológica, así como en los requerimientos, ¿no? Y ha hecho barcazas similares. Entonces estamos hablando de un trabajo definible, ¿no? Con baja incertidumbre. O también a un astillero que tiene experiencia en remolcadores, ¿no? Se le pide que haga uno más. Y igual, es un trabajo definible para ellos, ¿no? Que ya es algo que han hecho anteriormente, ¿no? Y que a medida que lo van haciendo, lo van perfeccionando. Pero si hablamos de un astillero nuevo, que tal vez no tiene el personal con la experiencia adecuada o la tecnología adecuada, ya no sería un trabajo definible, sino sería un trabajo con alta incertidumbre. Por ejemplo, en mi caso siempre creo yo personalmente que los proyectos de mantenimiento tienen alta incertidumbre, porque a veces puede pasar como en este caso, ¿no? Acá se tenía que retirar la toma de fondo para hacerle su mantenimiento, ¿no? Pero para poderla retirar teníamos que sacar la tubería. Cuando se sacó la toma de fondo y la tubería, se pudo ver de que había ciertas zonas de corrosión. Se hizo una calibración para ver en qué estado se encontraba y nos dimos con la sorpresa de que había que cambiar en su mayoría, ¿no? Un trabajo tan sencillo como un mantenimiento de una toma de fondo se cambió, ¿no? Se volvió un poco más trabajoso, ¿no? Y en cierta manera la incertidumbre aumentó. ¿Por qué? Porque involucraba máquinas, bodegas, involucraba un tanque de aceite que estaba por debajo, ¿no? Se generaron más trabajos de lo que se había contemplado. Y es por eso que en base a ellos, a los trabajos definibles, que se les puede decir que tienen un enfoque predictivo, y a los trabajos que tienen mucha incertidumbre, un enfoque ágil, hay marcos de referencia. En otras palabras, guías que nos dan pautas o recomendaciones y buenas prácticas para poder gestionar estos proyectos, ¿no? Tenemos la más conocida que es el PMI, ITMA que también es conocida, PRINCE2 es muy conocida en Europa, tenemos Scrum y otras, ¿no? PMI tenemos el famoso PMBOK, ¿no? La guía. Y cada una de estas tiene su guía, ¿no? Una guía adecuada que nos va a dar recomendaciones prácticas, pero al final somos nosotros los que escogemos con qué herramientas nos vamos a quedar para poder gestionar nuestros proyectos, ¿no? Cada proyecto es diferente, ¿no? Y estas guías nos dan recomendaciones. En el tercer punto tenemos la aplicabilidad. Acá se hace una relación de 7 pasos que son recomendaciones de buenas prácticas para gestionar los proyectos. Cada uno de estos pasos tiene un objetivo y un propósito. Por ejemplo, para el primero que nos dice estructura de desglose de trabajo, la EDT. Acá descomponer el proyecto en paquetes de trabajo tiene como propósito identificar aquellos paquetes de trabajo con alta incertidumbre. El cronograma del proyecto. Elaborar el cronograma no es simplemente elaborar una lista de actividades en orden y presentarlo, ¿no? Eso tiene un propósito, un objetivo, que es identificar la ruta crítica.
Hacer la curva de seguimiento del proyecto, hacer esa curva de valor planificado versus el avance real, tiene un propósito, ¿no? Y es poder interpretar las desviaciones, ¿no? ¿Por qué estamos atrasados o qué estamos haciendo bien para estar adelantados como estamos, ¿no? Es ahí lo importante. En la matriz de adquisiciones, por ejemplo, tiene un propósito de identificar aquellas adquisiciones que son importantes, ¿no? Aquellas compras que son relevantes y que tienen mucha importancia en el proyecto. Asimismo, la matriz de riesgos, ¿no? Identificar aquellos riesgos y planificar una respuesta ante ellos. La matriz de comunicaciones tiene como importancia identificar la documentación que vamos a transmitir al cliente, ¿no? Y en este punto hago un énfasis en las lecciones aprendidas, ¿no? Que es muy importante para poder evitar repetir los mismos errores en el futuro. La matriz de interesados, que tiene como propósito identificar los interesados principales, ¿no? Que es muy importante. Muchas veces no identificar a los interesados adecuados generará un impacto negativo en el proyecto, por lo cual es algo que no deseamos. Empezando por el primer punto, estructura de desglose de trabajo, la EDT. Esto consiste en tener nuestro proyecto y descomponerlo. En este caso está descompuesto en sistemas, ¿no? Y cada sistema de qué está compuesto. Y de esta manera desglosamos nuestro proyecto, ¿no? Lo identificamos por cada paquete de trabajo. Tomemos, por ejemplo, un mantenimiento de una embarcación pesquera, ¿no? Una carena simple, una carena corta, esas que duran un poco más de 40 días, 45 días. Este es mi encabezado, este es mi proyecto de mantenimiento de embarcación pesquera, ¿no? Acá identifico mi gestión de proyectos, acá tengo el tema de calderería, ¿no? Casco, estructuras, máquina, bodegas, y la bodega la divido en trabajos en el túnel y mamparos. Tengo el tema de tuberías, toma de mar, achique, lastre, y el arenado y pintado, ¿no? De todas las zonas acá identificadas, y finalmente las pruebas. Muy bien, yo identifico esta estructura, ¿no? Veo que los trabajos de calderería son los mismos que he trabajado, el arenado es lo mismo, lo convencional, pero trato de ver si hay alguna de ellas que me afecte, ¿no? Que me genere mucha incertidumbre. Entonces, volviendo al ejemplo anterior que hablamos de las tomas de mar, por ejemplo, que el trabajo era un mantenimiento simple, la toma de mar, pero vimos que había que sacar la tubería y ahí identificamos que el mamparo, el tanque, la estructura estaban comprometidos, ¿no? Entonces la incertidumbre en esta parte aumentó. Entonces identificaría que las tomas de mar involucran ese tema de incertidumbre, pero también no solo las tomas de mar, el tema de la calderería en sala de máquinas, ¿no? Estos puntos presentan incertidumbre y son los que debo tener bastante cuidado. El resto son trabajos convencionales que ya se ha hecho anteriormente, entonces se puede decir que tiene una incertidumbre baja, ¿no? Podemos trabajar lo normal, pero tener cuidado con aquellas que tienen alta incertidumbre. Para esto nos sirve la estructura de desglose de trabajo, ¿no? Para desglosar nuestro proyecto, para explotarlo y para identificar cuáles son los puntos en los que debemos tener mucho cuidado. Ahora, como punto número 2, el cronograma. Como mencioné anteriormente, no simplemente consiste en hacer una relación de actividades ordenadas, ¿no? Y consecutivas. Lo importante del cronograma es identificar la ruta crítica, ¿no? Aquellas actividades que si se prolongan van a afectar la duración de mi proyecto. En este caso mi proyecto es una carena pequeña de 42 días, ¿no? Y si estas actividades que están en rojo, que son la ruta crítica, se prolongan, la duración del proyecto se va a aumentar. Y si en buen caso fuera de que se reducen, el tiempo de permanencia de la embarcación en el astillero también se va a reducir, ¿no? La importancia del cronograma es identificar la ruta crítica. Tercer punto, la curva de seguimiento, ¿no? Imaginemos que estamos en la semana 5, del mismo proyecto que hemos puesto como caso, ¿no? La semana 5. Acá se ha notado el avance planificado, el avance que deberíamos tener cada semana. Y acá está el avance real, ¿no? Y con esto elaboramos la curva de seguimiento del proyecto. Si bien es cierto, no hablo de curva S, porque la curva S es una curva económica, no de un seguimiento económico. Acá estamos hablando de un seguimiento de obra, del proyecto, por eso es que le llamo curva de seguimiento de proyecto. Entonces todos estos puntos con las fechas adecuadas graficadas, vemos que en esta fecha de corte, que supuestamente es el 8 de marzo,
Deberíamos estar en un 58%, pero estamos en un 55%, ¿no? Si entregamos esta curva al cliente, tal vez él se va a hacer dos preguntas, ¿no? Él dirá, uno, si cómo voy, ¿cuándo terminaré? Y otro, hay un desfase de 3%, entonces, ¿en cuántos días estamos atrasados? ¿No? Preguntas interesantes, que muchas veces los armadores hacen. Por ejemplo, para responder una de ellas, tenemos que elaborar lo que se conoce como Burdon Chart o diagrama de trabajo pendiente. ¿Cómo se hace esto? De la misma data que teníamos anteriormente, el avance planificado y el avance real, aumentamos una columna más, que se llame trabajo pendiente. ¿Cómo es esto? Si al iniciar las actividades mi avance era 0, ¿cuánto me falta para acabar? 100%. A la primera semana avancé 10% realmente. ¿Cuánto me falta? 90. A la segunda avancé 15%. ¿Cuánto me falta? 15. Listo. Esta columna es de trabajo pendiente, lo faltante para llegar al 100%. Entonces, con las fechas de corte, con el trabajo pendiente, elaboro una gráfica de puntos. Entonces, a estos puntos les doy una tendencia. Y como pueden ver, este trabajo pendiente tiene una tendencia. Y más o menos estaría acabando a este ritmo al 4 de abril. ¿No? Cuando mi avance planificado debería ser acabar más o menos el 30 de marzo. Entonces estaría acabando tardíamente. Esta curva no predice exactamente cuándo terminaré, pero sí te da un indicio de cómo estamos y cómo podrías estar. Pero nos sirve principalmente para tomar medidas de acciones, ¿no? Aumentar mi velocidad de trabajo para poder acabar en la fecha indicada, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? El Burdon Chart o gráfica de trabajo pendiente. Con esto respondemos la pregunta de cómo estamos, ¿no? ¿Acabaré a tiempo? ¿Qué debo hacer entonces para mejorar y acabar a tiempo? La otra pregunta que era, ese 3% a ¿cuántos días de atraso equivale? ¿No? Estábamos acá, 58%, pero estamos en 55%. ¿Cómo estamos realmente? Llamémosle a este punto el punto A. Llamémosle al corte anterior, al último informe, el punto B. Vamos a trabajar con esos dos puntos, la fecha de corte actual y una corte anterior que se hizo en el informe. Acá viéndolo de manera más cercana tenemos el punto A 58 y 55, ¿no? Acá está nuestro 3% de avance. Y de esta fecha a esta fecha tenemos 6 días, ¿no? Claro, en el proyecto no se ha considerado trabajar sábados y domingos, ¿no? Por eso es que te da 6 días. Entonces, con esta información, con ese desfase de 3%, con estos puntos, vamos a trabajarlo. Veamos, tenemos el punto A y tenemos el punto B, ¿no? La fecha de corte inicial en este momento y la fecha de corte anterior. Tenemos acá un desfase de 3%. Ahora, ¿cuál es ese equivalente 3%? ¿A cuánto equivalen días que me ha atrasado? Por ejemplo, acá estoy ahorita en un 55%, ¿no? Y en mi curva planificada, ese 55% equivale a este punto. Entonces la diferencia entre este punto y este punto es mi desfase en días. Es lo que yo debo hallar para decir al cliente ese 3% equivale a tantos días de atraso. ¿Y cómo lo hallo? Simple, completo los triángulos, ¿no? Ese punto A hasta este punto estamos hablando de un 8% de altura. Y esta distancia entre esta fecha y esta fecha, lo que vimos en antes, 6 días. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el desfase en días, aplicando semejanza en el triángulo ABC. Y vemos que 3% es a X, como 8% es a 6 días. De lo cual nos sale que X es igual a 2.25 días. En otras palabras, el 3% de desfase equivale a 2.25 días. Entonces, estoy atrasado 2.25 días. El índice, también podemos calcular el índice de desempeño del cronograma. Esto significa ver si estamos atrasados. Bueno, ya sabemos que estamos atrasados, ¿no? Pero entenderlo, ¿no? Plasmarlo. Tenemos este indicador, ¿no? El índice de desempeño de cronograma es igual a la programación ganada como a la fecha entre la fecha de control, ¿no? Y la manera de hallarlo es la fecha de corte hoy día menos el atraso entre la fecha de corte, lo cual nos da 0.91, lo cual, según estos indicadores, también demuestra de que estamos atrasados, ¿no? Que debemos hacer una mejora para poder entregar el proyecto a tiempo.
¿no? Estos puntos son importantes, ¿no? Acá estamos aplicando lo que se conoce como programación ganada, ¿no? Para poder plasmar en días el atraso porcentual, ¿no? Y tengan cuidado, ¿no? No vayan a hacer, no, hay que hacer muchos pasos, ¿no? Es más fácil decir el 100% equivale a 42 días que dura el proyecto, entonces el 3% una regla de 3 simple, ¿no? Estaríamos diciendo de que el proyecto es lineal, pero en este caso sabemos que la curva de avance es variable, ¿no? No es lineal, por eso aplicar una regla de 3 no es conveniente, ¿no? Te va a dar resultados a veces muy elevados, a veces como muy cortos. Esto es más preciso. Como mencioné también hace un rato, la matriz de adquisiciones, ¿no? La matriz de adquisiciones, su importancia radica en poder identificar aquellas compras que van a ser muy importantes, ¿no? Que de atrasarse, atrasarían al todo el proyecto o impactarían negativamente. En este caso, una cadena sencilla, pequeña, la mayor compra va a ser plancha de acero, tuberías, pero en proyectos nuevos estamos hablando de equipo, maquinaria, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Acá anotaríamos las fechas en las que requerimos que llegue, ¿no? A las cuales le vamos a hacer seguimiento, ¿no? Para poder tener presente en todo momento la importancia de estos elementos. La matriz de riesgos. Si bien es cierto la imagen se ve un poco cargada, pero más que nada lo plasmo ahí para que les sirva de guía cuando ustedes quieran elaborar su propia matriz de riesgos. En este caso, trabajaré con una de ellas para que sea más entendible. Esta matriz espero que les sirva de ayuda. Por ejemplo, acá un riesgo principal es de que el tiempo de ejecución se extienda, ¿no? Nadie quiere que su proyecto se extienda más de lo debido. Y generalmente decimos, no, seguramente es por el personal que se atrasa, no están trabajando adecuadamente. Pero si hacemos escarbamos un poco más, tal vez podemos encontrar de que el atraso puede ser por la demora de entrega de materiales, ¿no? A ver, veámoslo en la siguiente, ya. No queremos un riesgo es que el tiempo se extienda. La causa puede ser de que se demoren en entregar materiales. ¿Y esto qué consecuencia traería? Que se prolonga la ejecución de las actividades, ¿no? Acá estamos hablando en metalenguaje del riesgo, ¿no? Estamos hablando de la causa, el riesgo y la consecuencia. Muy bien, si este es el riesgo, yo debo evitarlo. ¿Cómo lo haría? Veo cuál podría ser el síntoma, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los indicios que yo debo tener en cuenta para no descuidarme? Por ejemplo, un síntoma puede ser el contratista manifiesta que le falta materiales. Y cuando yo voy a obra y hablo con el contratista, me dice que falta materiales, es un indicio. Ahora, y cuando hago mi reporte de avance, veo que hay un desfase mayor al 3%, entonces ya debo tener cuidado, ¿no? Debo tener cuidado y elaborar un plan de respuesta, ¿no? Que está acá. Pero antes de ello, veamos, ¿no? ¿Qué tan probable es que pase esto? Bueno, yo siempre en el proyecto voy a estar haciendo seguimiento, el de almacén es muy proactivo, así que pongámosle que la probabilidad es media, ¿no? La probabilidad es media de que esto ocurra. Pero el impacto, acá abajo, en esta matriz de probabilidad de impacto, el impacto sí va a ser alto, ¿no? Si no llega el material, va a afectar atraso. Entonces, multiplicamos estos valores, me da 0.2. 0.2 acá en esta tabla está acá. El riesgo es medio, ¿no? Es medio. ¿Qué estrategia debo mitigarlo, no? ¿Por qué pongo mitigarlo y no evitarlo? Mitigar porque tarde o temprano, en algún momento, los materiales no van a llegar a tiempo, ¿no? Lo que puedo hacer es mitigar ese impacto, ¿no? ¿Cuál sería mi respuesta? Hacer un seguimiento de los materiales faltantes, estar constantemente pendiente, yo o alguien de mi equipo. Plan de respaldo, comunicar vía email los materiales faltantes, ¿no? Recordarle siempre a la logística que falta esto, no, por favor, darle prioridad a estos puntos. Y el responsable de la respuesta va a ser, claro, el área logística, ¿no? De esta manera se trabaja la matriz de riesgos, ¿no? Claro que este riesgo está asociado a una parte de la estructura de desglose de trabajo, ¿no? Es bueno identificarlo para saber este punto cómo está relacionado con la DT. Otra matriz importante es la matriz de comunicaciones. La matriz de comunicaciones nos muestra los documentos de información que vamos a enviar, ¿no? Y los necesarios, porque tampoco es bueno llenarlos de mucho documento, ¿no? Porque a veces hacer el seguimiento se vuelve insostenible. Por ejemplo, el documento principal o inicial en caso de ser jefe de proyecto es la reunión de junta de casco, ¿no? La primera reunión que se hace, donde se ven los puntos de trabajo que se van a realizar o iniciar, ¿no? Y también otra
Otra documentación que se envía es, por ejemplo, son los reportes semanales, las actas de reunión semanal, ¿no? Los acuerdos, los resultados de pruebas. Pero algo que no debemos olvidar y que también mencioné es las lecciones aprendidas. Si bien es cierto, la lección aprendida no se le envía al cliente, pero sí se le envía de manera interna a nuestra gerencia, ¿no? A la gerencia del astillero, ¿no? Lecciones aprendidas es una recolección de situaciones en las que nosotros sabemos de que se puede implementar una mejora, ¿no? Para no cometer el mismo error. Para no, por ejemplo, una lección aprendida puede ser que tal vez se solicitó de manera tardía que la tripulación venga a ver el proyecto, ¿no? Y cuando la tripulación vino ya en un tiempo tardío, encontraron varias cosas que no eran favorables para ellos en la operación, ¿no? La lección aprendida hubiera sido para el próximo proyecto traerlos en las etapas iniciales, ¿no? Para que den su opinión. Y así hay muchas cosas que se pueden mejorar. Y finalmente tenemos la matriz de interesados. La matriz de interesados yo diría que es un documento muy importante, ¿no? Porque acá identificas a todos los involucrados del proyecto, ¿no? A todas las personas que el proyecto va a afectar positiva y negativamente. Claro que no debe ser extensiva, no poner demasiado detalle, pero sí tratar de ubicar a las personas necesarias, ¿no? Tenemos al armador, al supervisor, al jefe de proyecto, y en la fila 8 puse a la tripulación, ¿no? No por ser los últimos dejan de ser lo menos importantes, porque la tripulación son los que van a operar en la embarcación, ¿no? Son los que muchas veces van a presentar observaciones a los trabajos que hagamos, ¿no? Y yo creo que ellos deben estar involucrados desde un inicio, ¿no? En esta matriz de interesados nosotros podemos identificar, ¿no? cuál será el impacto positivo de ese interesado y cuál podría ser el impacto negativo, ¿no? Un impacto positivo en caso de la tripulación sería apoyan en la ejecución de trabajos y consultas, ¿no? Por ejemplo, para ubicar equipos, donde es más fácil para ellos en la operación, ¿no? Impacto negativo, que no se involucren en el proyecto, ¿no? Y que recién aparezcan al final y cuando ya es más complicado hacer las mejoras, ¿no? Cuando ya todo está acabado, reubicar equipo, reubicar alguna estructura es muy complicado. Se caen reprocesos y se busca evitar eso. Y como punto siguiente, ¿no? Tenemos la aplicabilidad y la problemática. Bueno, problemática. La problemática sabemos que a veces los productos se entregan fuera de plazo, fuera de presupuesto, baja calidad, mala relación con el cliente, se repiten los mismos errores, ¿no? Pero muchos de estos problemas tienen como base la comunicación, ¿no? En especial la comunicación con el cliente. Es por eso que es importante conocer los factores que afectan a los interesados o clientes, ¿no? Muchas veces hay experiencias pasadas que afectan, por ejemplo, malas experiencias de negociaciones, plazos prolongados de los trabajos, adicionales innecesarios, ¿no? que les presentaron para elevar los costos y otros, ¿no? Aspectos negativos. Pero también hay otra índole, ¿no? Muchas veces no se conoce el impacto de lo que se está pidiendo, ¿no? O tienen tendencia autoritaria ante recomendaciones, y hay muchas cosas que y son cosas que afectan al proyecto, ¿no? Estos factores que afectan al interesado al final acaban afectando a los proyectos. Pero algo que va siempre a mitigar esto o ayudar a esta problemática, y si buscamos una gestión exitosa del proyecto, es la transparencia. Si buscamos o si demostramos transparencia en lo que hacemos en los trabajos, involucramos al cliente y permitimos que haya una inspección transparente, ¿no? Que ello pueda ver, pueda recomendar y que nosotros nos podamos adaptar a esas recomendaciones, eso formará la confianza. Entonces la comunicación va a mejorar y va a permitir que nuestro proyecto sea exitoso. Y para punto final, como conclusión, quisiera decir que si deseamos crear una metodología de gestión de proyectos, esta debe ser de acuerdo a la realidad del astillero. Cada astillero tiene su propia realidad, cada astillero tiene sus desafíos, ¿no? Y si planteamos una metodología, esta debe ser acorde a ella. 2. Debemos identificar los paquetes de trabajo, como hablamos antes, aquellos que tienen incertidumbre, y aquellos que tienen incertidumbre
Debemos hacer un seguimiento constante, involucrar al cliente y demostrarle que le estamos entregando trabajo de valor, ¿no? Hay una entrega de valor. Y paso de conclusión 3 es que estos 7 pasos van a servir como una base para implementar una metodología, ¿no? Y a medida que logremos la madurez podemos implementar más cosas, ¿no? Análisis de valor ganado, gestión cuantitativa de riesgos y otros. Y última conclusión es mantener siempre una adecuada comunicación con los interesados, con el cliente, ¿no? Y ser transparente en nuestra manera de trabajar. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego, hasta una próxima ocasión.